Buenos días, el día de hoy hablaremos acerca de los aspectos tecnoéticos de la eutanasia. Nuestro grupo está conformado por Michelle Gómez, Natalia Ibarra y mi persona, Juan Pablo Franco. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es un término el cual proviene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte, por lo que etimológicamente significa buena muerte. Pero desde un punto de vista científico-médico, ese término va mucho más allá. La eutanasia entonces es un proceso en el cual se busca acelerar la muerte de una persona la cual tiene una enfermedad incurable para evitar de que ésta sufra. Este procedimiento siempre es realizado por el equipo médico. ¿Cuál es la historia? La eutanasia entonces ha sido una práctica que se ha realizado desde hace mucho tiempo, siendo más imponente en unas culturas que otras. Eh, pero últimamente se ha generalizado aún más en nuestra época contemporánea. La historia entonces se puede dividir en tres fases. Encontramos la eutanasia ritualizada, la eutanasia medicalizada y la eutanasia autonomizada. En la eutanasia ritualizada se hace un fuerte énfasis en lo que era el rito, es decir, se acoge la importancia de la cultura, haciéndose un fuerte enfoque en que todas las formas de eutanasia son formas de una vida continua, pero sin declararse obviamente de que esto sea cierto. En esa etapa, entonces, lo que es el nacer, el crecer, el reproducirse y el morir son limitaciones las cuales pues estamos obligados a cumplir. Es decir, terminamos una etapa y empezamos otra, incluyendo lo que es la muerte. En tiempos anteriores se hacía uso de drogas y venenos que ayudaban a tener una buena muerte. Por ejemplo, en lo que era la antigua Grecia y la antigua Roma, la eutanasia era como una forma de selección que permitía que solamente los más fuertes y los más aptos ante la sociedad pues quedaran vivos. En esos tiempos entonces la eutanasia estaba altamente como aceptada y practicada sin que hubieran sanciones legales. Más adelante, con el surgimiento de lo que es el cristianismo, se empieza a reforzar la tendencia o a destruir la tendencia hipócrita a lo que era respetar la vida por medio de la eutanasia o por medio de la inducción a la muerte en personas que no eran aptas o personas enfermas. Entonces ya se empieza a exponer la eutanasia como una decisión la cual debía ser rechazada completamente, lográndose ya creer y procesar en manera o en tendencia comunitaria de que esto era erróneo. Luego se pasa a la fase de la medicalización. Aquí ya aparece el papel fuerte de lo que es la medicina occidental, donde el médico es quien asume la toma de decisión frente a realizarse o no la eutanasia, incluyéndose aquí lo que es la judicialización frente a la eutanasia. Eh, Más que todo, ante la que eran realizadas sin tener una justificación, alguna razón médica. Con el paso del tiempo, entonces se pasa a la etapa de la eutanasia autonomizada, donde ya el individuo es propietario de la toma de decisión, es decir, entra a jugar su opinión y su determinación frente a la elección de acabar con su vida sin que esto constituya como una forma de suicidio. En esta entonces se dan muchos conflictos entre lo que es el derecho y la ética. Nosotros tenemos el derecho y el uso de nuestra autonomía personal en cuanto a cómo y cuándo morir, pero eso parece entrar en conflicto o en discordia con otros valores significativos como lo es la salvación y la prolongación de la vida humana. Es aquí entonces donde empiezan a surgir como conflictos morales que más que todo son resueltos por tribunales, donde comienzan a surgir argumentos y cuestiones que invocan como en realidad disputas jurídicas en las cuales se reflejan lo que son las dimensiones éticas del problema de la eutanasia. Bueno, actualmente existe una gran confusión respecto al concepto de eutanasia y los términos que se relacionan con esta. Es importante que cada persona tenga claro y se deje claro que la eutanasia que se busca como despenalizar en Colombia o en los demás países es la que se conoce técnicamente como eutanasia activa, que es la que mencionaba mi compañero Juan, aquella terminación intencional de la vida a solicitud del paciente, donde el médico accede y realiza como ciertas acciones causando la muerte de este, ya sea pues por la aplicación de un medicamento o el uso de un equipo médico que termine con el ciclo vital. Por otra parte, hay otros términos relacionados o derivados de la eutanasia, pero no es lo mismo que eutanasia y no se debe confundir. Es otro término que se le conoce como eutanasia pasiva, que es cuando el paciente solicita de manera explícita el rechazo voluntario de un tratamiento, lo que va a conllevar a que se acelere de cierta manera la muerte de la persona o en otros términos dejarla morir. Y ya también tenemos un tipo de suicidio que es el suicidio asistido, cuando un paciente pide a un médico que le provea unos medicamentos para que éste las use de cierta manera para acabar con su vida. Eh, Al momento de que el paciente decide ponerle como fin a su ciclo vital,
es necesario autorizar este procedimiento. De lo contrario, se estaría hablando, pues o el médico estaría implicado en un homicidio simple, el cual es un delito y tiene pena privativa de la libertad. Antes de hablar de los dilemas éticos, es importante volver a mencionar o tener en cuenta que la eutanasia ha sido manejada por dos corrientes filosóficas que han sido integradas por hombres de ciencia y religión, basándose en las creencias y conocimientos que hasta ese momento sus semejantes, por decirlo así, ha sido la sociedad. Han desarrollado, invocando, digamos así, la dignidad humana, tanto para defenderla como para rechazarla. Debido a esto, para sus defensores, la dignidad humana del enfermo consiste en el derecho a elegir libremente el momento de su muerte. Mientras que para sus detractores, es decir, para quien rechaza o se enfrenta a esta, dice que la dignidad humana es oponerse a este derecho por considerarlo una arbitrariedad humana enfrente a un asunto exclusivamente digno para algunos y exclusivamente científico-legal para otros. Debido a esto, la eutanasia es uno de los principales dilemas éticos del final de la vida, ya que como sabemos la historia de la humanidad ha estado caracterizada por dos eventos naturales que es nacer y morir. Desde la filosofía, la medicina y las ciencias sociales, entre otras, el hombre ha intentado explicar los distintos fenómenos que pueden hacer de la vida o la muerte un proceso antinatural y complejo. Es por esto que algunas personas de la ciencia de la salud dicen que atender a un paciente que se encuentra en etapa o una persona que por alguna razón de salud se aproxima a su deceso o muerte pareciera una situación propia al campo médico, cuando en realidad la asistencia médica está mediada en sí por decisiones que generan impacto social, y ahí es donde surgen los dilemas éticos y morales que dificultan como tal la comprensión de estos procedimientos como tal de la eutanasia. Bueno, la mayoría de las polémicas sobre el concepto de vida tratan o se basan más sobre la vida biológica en sí y no sobre la vida psíquica, social ni ética del hombre. Por esto mismo, lo mismo sucede con el concepto de la muerte. Es por eso que desde disciplinas como la bioética, la biopolítica, la biojurídica, se pretende explicar de manera pragmática los dilemas que surgen del concepto de vida y muerte. Entonces ahí, como tal, es cuando empezamos a hablar que la eutanasia, como dilema ético del final de la vida, es uno de los principales retos del médico, del residente y en general de las personas que dedican su vida, pues como tal, a la prestación de servicios de salud. Gran parte de los dilemas éticos y morales surgen en un marco de estructuras jurídicas y políticas de una sociedad que digamos que se expone a un debate ético-racional, complejizando la aceptación o el rechazo de distintas conductas de las personas. Por esto mismo, las alternativas para explicar los dilemas éticos propios del ser humano pueden provenir desde una bioética de tipo multi o transdisciplinaria, es decir, en donde hay diversas perspectivas, siendo estas una perspectiva jurídica, filosófica, médica, biológica, política, entre otras, tienen en el principio lo mismo que es la eutanasia, generar como un diálogo plural y abierto que caracterice pues como la deliberación bioética clave de sus juicios y decisiones. Como se ha descrito en algunos artículos que leí, hablar de la eutanasia es hablar de la buena muerte, o así la clasifican, pero para poder hablar de la buena muerte, primero hay que romper el tabú social que ha supuesto el final de la vida en nuestra sociedad y también entre los médicos y profesionales. Es por eso que en todo dilema ético se puede hacer una aproximación a través de los principios de la bioética. Entonces, entre estos están los que ya conocemos, que es la autonomía, siendo esta la capacidad de las personas de deliberar sobre sus fines y actuar bajo las decisiones que pueden tomar. Todas las personas pues tienen derecho a decidir por sí mismas y a decidir en previsto el momento en que por distintas causas no pueden hacerlo. Respetar la autonomía y la decisión de un paciente de no proseguir con ese sufrimiento y angustia de X enfermedad que en plenas facultades mentales parece éticamente correcto. Está también la beneficencia. Esta apela al espíritu de la medicina por producir una muerte que no parece un beneficio para el enfermo, pero debemos entender, claro, que los principios deben analizarse desde la perspectiva del paciente siempre,
para un paciente crónico irreversible quizá los beneficios no sea seguir conectado a un respirador. Para él lo beneficioso va a ser una muerte controlada y acompañada. Cuando hablamos de la no maleficencia, lo asociamos con lo que anteriormente dije, hemos de evitar el mal con nuestras acciones, pero ¿qué es lo malo? ¿O quién lo decide? Pues permitir a una persona con una demencia decidir que en un momento dado se acabe su vida. Porque si estuvieran plenas facultades, digamos, sufriría al ver su familia acompañando a un ser que ya no está en sus buenas condiciones. Por lo tanto, podemos evitar un mal en un presente y un futuro a un paciente que siga, digamos, de cierta manera condenado a esa enfermedad. Está la justicia, que es el sistema público de defender la eutanasia con los recursos públicos. Deberíamos de asegurar que los cuidados paliativos están bien financiados, porque en este caso los recursos destinados a la eutanasia serían mínimos. Y facilitar pues como un fármaco, un acompañamiento no supone una sobrecarga para un sistema que debería en sí generar este tipo de acompañamiento obligatorio. A modo de conclusión, es importante que se desambigüe o se sepa diferenciar entre el concepto social de eutanasia y se apropie de un significado técnico, ya que esto facilitaría como la comprensión y la solución de los debates éticos sobre lo que es la eutanasia, ya que pues como que la confusión que se tienen sobre estos conceptos ha generado como un significado erróneo que dificulta de cierta manera que se dé una despenalización o por otra parte la prohibición de la práctica en el ámbito médico.